Bueno, vamos a adentrarnos en lo que es la última parte de esta carta, capítulo 5, y Juan ya termina también dando conclusión a lo que es la carta a la iglesia, en la iglesia primitiva en aquellos tiempos, una iglesia que, si recordamos, viene sufriendo todo lo que es la apostasía. Entonces Juan, el ya de los 12, el único que quedaba, todos los demás ya habían sufrido el martirio. Juan, en edad avanzada, con madurez espiritual, puede escribir esta carta y dejar esos consejos. Juan, con ese corazón también de padre, de hermano, de pastor también, busca darles el consejo a los creyentes en aquel tiempo y les habla sobre todas las cosas. El énfasis de la primera carta es la certeza de la seguridad de salvación, de cómo ellos puedan estar seguros de que son hijos de Dios y a la misma vez vivir consecuentemente a la profesión de fe que han hecho. Da ciertas características de lo que es ser hijos de Dios o cómo podemos diferenciarlos de aquellos que se presentan de una manera tal vez muy sutil dentro de la iglesia, diciendo a veces que son creyentes, fieles testigos de Dios, pero en realidad no lo son, sino que hay otras intenciones en el corazón. Entre eso, Juan va a decir que un verdadero hijo de Dios o aquel que ha nacido practica la justicia, también practica y vive en amor, no es apático a lo que pasa con el prójimo y sobre todas las cosas no es apático al poder obedecer al Señor. ¿Sí? Entonces, Juan ya nos viene dando, estamos haciendo un pequeño repaso. Juan en el primer capítulo nos viene a presentarnos y él da testimonio desde su persona de cómo él pudo experimentar, y no tan solo en una experiencia mística, sino que él pudo palpar, ver todo lo que es tocante en cuanto al verbo de vida, Jesús, y eso de esa manera se presenta y él presenta como el testigo ocular de que las cosas que han acontecido con Jesús han sido ciertísimas. Entonces él se presenta como ese testigo. Ahora, la última vez que nos compartía nuestro hermano, hablaba de cómo Dios se presenta como testigo y presenta la obra del Dios Trino como testigo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, cómo dan testimonio también de que la fe o de que la salvación en Cristo también es veraz y que no es una idea que simplemente va a venir y va a calmar la conciencia o que va a venir a llevarnos o intentar llevarnos en un camino hacia una salvación, sino que Él va a decir esto es cierto y es veraz, por eso debemos tener la certeza y la seguridad de poder confiar en ello. En esta noche vamos a adentrarnos en lo que es el versículo 6 en adelante, en el 13, perdón, capítulo 5 de 1 de Juan, versículo 13 en adelante. Y Juan ya va concluyendo esta carta. Si vamos a dar lectura, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? Ahora, Juan en esta última parte va a hablar de certezas. ¿Sí? ¿Qué es la certeza? La certeza tiene que ver con un conocimiento seguro de lo que es verdadero. Entonces Juan va a hablar de 5 cosas y va a hacer referencia a lo que sabemos. Sabemos, esto es lo que sabemos, va a decir 5 referencias. No la vamos a ver todas, solamente vamos a adentrarnos en las primeras, ¿sí? Entonces Juan lo que quiere hacer, dar hincapié a la importancia de que el creyente viva con una certeza en cuanto a su fe. Por eso él viene dando énfasis de lo que es ser hijo de Dios, de cuáles son las evidencias, de cuáles son las características y que eso pueda producir en la vida de los creyentes seguridad del conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Una persona, Cristo. Entonces Juan no va a que los creyentes puedan tratar de intuir hacia dónde tienen que caminar o cómo tienen que seguir la vida cristiana. Juan ya presenta la verdad es Cristo.
Y ahora, una vez presentada la verdad, busca afirmar y decirles, esta es la certeza que tenemos. Esta verdad es segura, ¿sí? Juan en toda la carta va a buscar esto. Entonces, a la misma vez, Juan, ¿qué nos enseña con esto? Que esta certeza se fundamenta en la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Creer en su nombre significa reconocerlo como el Mesías y Salvador, y no tan solo reconocerlo como Mesías y Salvador, sino que ¿qué? Rendir la vida a su señorío. Entonces, ¿para qué es importante tener la certeza? Para saber hacia dónde vamos, quiénes somos, pero a la misma vez cómo conducirnos y cómo invertir también nuestra vida. Por eso para Juan es muy importante el hecho de que el creyente pueda tener certeza, ¿sí? Saber que se tiene vida eterna influye en la conducta, y eso es lo que sabe Juan. Juan está seguro de eso, de que cuando un creyente tiene la plena convicción, seguridad de quién es, hacia dónde va, cómo tiene que vivir, a la misma vez eso orienta su estilo de vida, influye mucho la forma de comportarse y su conducta, ¿sí? Ahora, ¿para qué es eso? Para también tener y evidenciar acciones del creyente. Esta fe se manifiesta en un modo de vivir que agrada a Dios. Si hay certeza de una verdad absoluta, a la misma vez se traduce en ¿qué? En una buena conducta que agrada al Señor, en un buen estilo de vida que agrada al Señor. Por eso es importante, queridos hermanos, nosotros tener la certeza de lo que creemos y tener esa fe, la seguridad de por qué servimos y a quién esperamos. Si nosotros divagamos desde la base de lo que es nuestra fe, difícilmente nos vamos a afirmar en las cosas espirituales del Señor. Y Juan, una de las cosas que nos viene tal vez a recordar a muchos, nos va a decir eso. Si a veces estás divagando en tu vida y no sabes hacia dónde estás yendo, o tal vez has perdido el rumbo, ¿sabes por qué? Porque en algún momento te has olvidado de la certeza de tu fe. Y no podemos vivir así. Entonces Juan está impregnado de eso y a la misma vez en los últimos versículos que le deja a los hermanos, quiere dar énfasis en lo que es la certeza, la seguridad de su fe. Y ahora, en cuanto a la certeza, la primera certeza que presenta Juan es la seguridad de la vida eterna. Y así comienza el versículo 13, dice, estas cosas os he escrito. ¿A qué cosas hace referencia? A todas las que anteriormente ya hemos estudiado y venimos leyendo. A todas esas cosas. Entonces Juan está diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, inmediatamente dice, para que sepáis, para que estén seguros, para que tengan la certeza de que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces pareciera que Juan vuelve a ser reiterativo en algo que es crucialmente esencial, que es la vida eterna. Pero les vuelvo a recordar, dice, queridos hermanos, todos los que hemos reconocido a Cristo como el Mesías, a los que nos hemos arrepentido, ¿saben qué? Tenemos la seguridad de que de la vida eterna. Y eso no es una falacia, sino que eso es seguro. ¿Por qué? Porque la Biblia y porque Cristo establece eso. Porque nosotros creímos en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Juan hace hincapié en que es la seguridad de la vida eterna. Juan les aseguró a los que permanecieron fieles que como resultado de adherirse en fe a Cristo Jesús, ¿qué es lo que tienen? Una evidencia de la vida eterna. Porque la iglesia en aquel tiempo sufría la ola de ¿qué? De falsos maestros. Y muchos que estaban en la iglesia se desviaron y se fueron. Entonces Juan vio todo este proceso y a los que permanecieron, él busca darles la certeza y dice, ¿saben qué? Ustedes permanecieron y eso es una evidencia de que han nacido de nuevo y de que tienen la vida eterna. Eso es lo que Juan está diciendo. Entonces, la vida eterna, cuando Juan habla, no simplemente habla de lo que va a venir, ¿sí? Del cielo nuevo y tierra nueva. Juan, cuando habla de la vida eterna, está hablando de ¿qué? De una relación con la persona de Jesucristo. Esa es la vida eterna que Juan les presenta acá. Por eso en Juan 1:1 él dice, lo que yo pude ver, palpar, esa relación que tuve con Jesús, esa es la relación que toda persona que se arrepiente y pasa a ser hijo de Dios puede disfrutar.
y comienza el proceso ¿de qué? De vida eterna. Por eso nuestra vida eterna, ¿cuándo comenzó? Cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, ahí comenzó ese proceso de vida eterna y que va a continuar y que vamos a experimentar la otra parte, aún podríamos decir, cuando Cristo retorne en gloria y podamos ir los que han creído de distintas naciones, ir a la morada celestial que Dios ha preparado y está preparando. Pero desde ahí comenzó la vida eterna. Entonces, Juan, cuando les habla a los hermanos, le está diciendo, es esa relación. La vida eterna es una relación con la persona de Jesucristo, como resultado de haberse apropiado de su naturaleza. Y eso es la bendición también que nosotros tenemos, hermano. Nosotros ya tenemos la vida eterna. Ahora la pregunta es también, ¿cómo estamos disfrutando esa vida eterna? ¿Cómo estamos disfrutando esa relación con Dios? ¿A través de quién? De Jesús. Y Juan lo que le está diciendo, hermanos, esto es seguro. Pero no tan solo es seguro y a la misma vez es un gran privilegio. El hecho de poder acercarnos a Dios en esta manera, en esta forma. Entonces Juan hace hincapié a lo que anteriormente viene hablando de ¿qué? De la vida eterna. Y hace referencia a eso. Entonces, una de las certezas es la seguridad de la vida eterna. La segunda certeza que va a presentar Juan va a ser que ¿qué? La respuesta o la relación que podemos tener con Dios a través de ¿qué? De la oración. ¿Sí? La relación que podemos tener con Dios a través de la oración. Y eso es algo ciertísimo. Muy cierto, hermano. ¿Por qué? Continúa diciendo ahí, versículo 14, y esta es la confianza. Ahí la palabra confianza, cuando nosotros vamos a poder entender un poquito, la palabra confianza en el original viene de lo que es parresia, ¿sí? En el griego, parresia. ¿Qué significa esta palabra confianza? Esta palabra confianza significa libertad de palabra. Podríamos definirla como ¿qué? Como libertad para hablar. Entonces lo que Juan le está diciendo a los hermanos, ¿saben qué? Esta libertad que nosotros tenemos para hablar ahora, la tenemos por medio de ¿quién? De Cristo. Esa oportunidad que en un momento cuando estábamos esclavizados por el pecado, no podíamos dar opinión porque nosotros pensábamos que hacíamos lo que queríamos, pero el pecado, ¿qué es lo que hacía? Nos engañaba. Y el pecado a la misma vez nos manipulaba y terminábamos viviendo y haciendo ¿qué? Conforme a lo que el pecado establecía. Ahora dice que cuando Cristo vino, nos dio la libertad. Y sobre todas las cosas, la libertad de ¿qué? De la atadura del pecado, pero a la misma vez la libertad de poder expresarnos con Él, la libertad de palabra. Y eso es hermoso, miren hermano. Entonces lo que Juan está diciendo, tenemos esa libertad para hablar. Y cuando vamos al pasaje, entonces dice, y esta es la libertad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No vamos a hablar mucho en cuanto a la oración porque Carlitos ya había hablado también de esto en el capítulo 3, desarrolló porque Juan viene hablando también de esto, pero vamos a recordar algunas cositas, miren. Me encanta lo que dice Miguel Núñez, que es un predicador en cuanto a la oración, miren. En cuanto a la oración. Y él dice lo siguiente. En primer lugar, bueno, tengo que aclararle acá un término para que podamos entender toda la frase que él nos va a decir. Y él va a utilizar esta palabra que es devengar. ¿Qué es devengar? Es adquirir un derecho a alguna retribución por razón de trabajo o servicio. ¿Sí? Devengar, es adquirir un derecho a alguna retribución por algún trabajo o servicio que yo haya hecho. Entendido este concepto, vamos a entender este término, vamos a entender el concepto que él da acerca de la oración. Y cuán exacto es en lo que dice, miren. Él dice lo siguiente: nosotros hemos sido enseñados, quizás subconscientemente, que la oración es en esencia un ejercicio para devengar beneficios. Eso es lo que él dice. Pero no concluye ahí. Cuando tenemos alguna necesidad, vamos a Dios y Él suele satisfacer nuestra necesidad. Pero en ningún lugar de la Biblia se nos dice que ese es el propósito principal de la oración. El propósito número 1 de la oración es intimar con Dios para que Él nos deje ver lo que necesitamos.
¿Y cuán cierto tiene, hermano, en lo que es la oración? A veces nosotros inconscientemente hemos adquirido o pensamos que ya sabemos de qué se trata la oración, ¿verdad? Y si yo les diría, ¿practicamos la oración? La mayoría va a decir, sí, practico la oración. ¿Y cómo practicamos o se ve esa práctica de oración que tenemos? A través de que elevamos nuestras peticiones delante de Él, ¿no? Y hoy me acerco a Dios y le digo, Señor, bendíceme. Señor, cuídame. Señor, protégeme. Y nos acercamos con nuestra necesidad. Señor, estoy en esta situación de enfermedad. Te pido que acudas a mí. Ahora, no es que esas peticiones Dios no las va a escuchar. Pero ese no es el propósito principal de la oración, hermano. El propósito principal de tener esa libertad de expresión con nuestro Dios es poder que Él nos pueda hacer entender, que Él nos pueda hacer ver cuáles son sus propósitos. Y eso es algo que pocas veces le pedimos a Dios. Cuando Jesús enseñó acerca de la oración, una de las cosas que sus discípulos le pidieron, Jesús, ¿qué les dijo? Padre, hágase que tu voluntad. Y Él les enseñó y les llevó al punto de que pidan la voluntad de Dios antes de poder nosotros poder enfocarnos en nuestra necesidad. Pero a veces nos hemos confundido en ese término y pensamos que porque le estamos pidiendo cosas a Dios que nosotros necesitamos, ya hemos cumplido con el hecho de orar. Pero la pregunta es, a través del tiempo que usted le dedica en oración, ¿puede ver los planes que Dios tiene para su vida? Y a veces no, hermano. Porque a veces vivimos como creyentes que, perdón por la palabra, pero a veces creyentes con poca luz, que no sabemos hacia dónde ir, que no sabemos ni siquiera qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y utilizamos esa frase como diciendo, estoy orando por la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿Dios esconde su voluntad o qué pasa? ¿Por qué yo no puedo entender cuál es el camino que Dios establece para mí? Y muchas veces es porque yo equivoqué el camino. Santiago por eso dice, ¿saben? Ustedes no reciben porque piden mal. Piden porque para gastar en sus deleites. Y no están pidiendo ¿para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Ahora Jesús, una de las cosas que hace antes de poder ir a la cruz en el huerto del Getsemaní, tal vez es la oración más difícil que nosotros incluso haríamos o que nos cuesta hacer. Él reconoce su necesidad y dice, Padre, ¿sabes qué? Esta copa es muy pesada, muy amarga. Si fuera por mí, yo te pido que me la quites, porque eso me haría bien. Mi necesidad, ¿cuál es? Yo no quiero pasar ese tiempo de dolor. Si está en tu gracia, quítamela. Pero Jesús no dice eso. No dice eso. Dice todo lo contrario. Quiero que se haga tu voluntad. Y si aún yo tuviera que pasar esta copa amarga y tomarla, no importa el precio con tal de que yo pueda cumplir tu voluntad. Y es ahí donde nosotros hemos equivocado el camino en cuanto a la oración. A veces pensamos que simplemente la oración va a ser ¿para qué? Para que vengan cosas buenas y nada más. Buenas según nosotros. Buenas según nosotros. Pero ahora miren, si vamos a repasar algunos términos. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Es agradable y perfecta. Ahora, si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta, ¿por qué a veces queremos evadirla o no la queremos hacer? Porque no estamos entendiendo el propósito principal, que es la oración, hermano. El objetivo principal es intimar con Dios para que Él que nos deje ver lo que nosotros estamos necesitando y para que Él pueda cumplir su voluntad. A veces tal vez le pedís dinero o le pedís trabajo. Dios sabe lo que necesitas, hermano. ¿Y no será que tu petición está siendo muy egoísta? A veces le pedimos más cosas a Dios, ¿entiende? Pero ¿eso es lo que realmente estoy necesitando o no? Entonces, eso debemos entender. La oración fue concebida ¿para qué? Para que nosotros podamos entrar en los propósitos divinos. La oración no termina como una cuestión de poder
recitar palabras bonitas y no sé, y tratar de calmar conciencia solamente. No, la oración trasciende, hermano. Y eso es lo que Juan le está diciendo acá. Nosotros tenemos la certeza, la seguridad de poder hablar con Dios, de poder comunicarnos a través de la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración podemos nosotros ser introducidos a los propósitos divinos de Dios. Dios nos da a conocer qué es lo que espera, qué es lo que quiere, nos hace entender eso y nosotros vamos y cumplimos y hacemos. La oración termina siendo hoy en día como una perla. Bueno, las perlas tienen mucho valor, pero termina siendo como una perla que hoy está en medio de ¿qué? Del lodo, del barro, porque no apreciamos eso, ¿se entiende? A veces hasta incluso nos aburre poder orar. A veces queremos terminar rápido nuestras oraciones para irnos y hacer los quehaceres y activar. ¿Cuántas cosas cambiarían si nosotros le dedicáramos el tiempo a intimar más con Dios, hermano? Y Juan lo sabe. Juan cuando nos está hablando de esto lo habla con experiencia, porque no es un jovencito, Juan acá ya tiene sus años. Juan está ya próximo a morir. Pero él entiende de esa relación de intimar. Y yo creo que Juan se deleita aún estando ya casi en ese dolor, en esa agonía incluso de poder estar preso, pero él siente el gozo y la satisfacción de que Dios lo dejó intervenir en sus propósitos divinos. Y su galardón sabe que es mayor. Entonces Juan se enfatiza en eso. Y lo que dice es, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según lo que deseamos o insistamos que Él haga con nosotros. Pero nos cuesta someternos de esa manera. Y eso nos humilla, ¿se entiende? Nos cuesta tener el corazón de Pablo. Señor, 3 veces te rogué que me quites esto. Y Dios le dice, no, Pablo, es necesario que lleves ese aguijón. Pablo lo acepta y dice, Señor, bueno, con todo me gloriaré. ¿Pero por qué se gloriaba? Porque él sabía que aún podía intimar con su Señor. Y que eso no iba a ser un impedimento, sino que aún eso tal vez era una herramienta que lo llevaba a intimar más y a poder conocer más los propósitos de Dios. Y eso es lo que disfrutaba y llenaba su corazón. Entonces, a eso está yendo cuando hablamos el hecho de la oración. Ahora, dice, si sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué a veces nosotros intentamos o le pedimos o quisiéramos que Dios la cambie, no? Es absurdo, hermano. Pero así a veces vivimos. Cuando hablamos de la oración, debemos entender esto, que cuando comenzamos a cambiar nuestro entendimiento del propósito de la oración, comenzamos a sentirnos menos frustrados cuando Dios responde o Dios no responde. Cuando entendemos el propósito de la oración. ¿El propósito de la oración es para que Dios conteste todas mis peticiones? No. Ese no es el propósito principal. El propósito de la oración, ¿cuál era? Intimar con Dios y poder conocer qué es lo que Dios quiere para mí y quiere que haga para su reino. Ese es el propósito principal de la oración. Ahora, cuando entendemos el propósito, toda petición que le hagamos a Dios, cuando nos diga no, cuando nos diga esperá, no nos va a llevar a frustrarnos, sino porque sabemos que esa es su voluntad y es perfecta. ¿Sí? En cuanto a la oración, miren cuán hermoso, dice C.S. Lewis, hablando de la oración, dice, Él nos dedica infinita atención a cada uno de nosotros. No tiene que tratar con nosotros en masa. Estás tan solo con Él como si fueras el único ser que Él ha creado cuando oramos. Y cuando oras eso pasa. Dios te presta atención como si fueras el único ser que Él ha creado. Y no está esperando la lista, ¿sí? Entonces, esas cositas podemos remarcar. Y Juan lo que está hablando ahí de la segunda certeza es acerca de qué? De podemos relacionarnos a través de la oración. Dice versículo
14 entonces. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora miren, Juan sigue hablando de la oración. Y vamos a adentrarnos en estos versículos que a veces también son complicados de entender. Dice versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la certeza. Verso 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, Juan en el contexto de la oración viene a hablar también de algo y nos va a dar una advertencia seria, hermano. Y yo quiero que a través de esto nosotros podamos prestar atención. A veces nosotros hablamos de la ira, de la justicia de Dios y pensamos que esa ira y la justicia de Dios simplemente le va a caer a aquel que se manifieste de una manera rebelde, al inconverso, a él va a venir la ira, la justicia de Dios. Pero acá Juan también nos va a advertir algo muy, muy serio. Muy serio. ¿Y de qué va a hablar Juan? Juan, una de las cosas que va a hablar, hablando de la oración, para que veamos el contexto, viene a hacernos entender cuán importante es la oración también por quién, por mi hermano. La oración no es el enfoque egoísta, la oración cumple el hecho de poder adentrarnos en los propósitos de Dios, pero la oración también está ¿para qué? Para usarla para el bien de mi hermano. Y eso es lo que dice Juan. Y si sabemos, 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, orará. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? La oración por otros, nuestra oración no debe ser egoísta, debe ser una actividad hacia afuera de nosotros. Y esto no es un principio que solamente Juan va a hablar del hecho de que podamos orar por otros hermanos. Pablo ya lo habló, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:25, Pablo una de las cosas que hace es pide oración a los hermanos por él. ¿Para qué? Para que Dios lo use. Para eso pide, ¿sí? Dice, hermanos, orad por nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 18, el autor de Hebreos también habla del hecho de la importancia de orar por otros. Miren, dice, orad por nosotros, dice el autor, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Cuál es el propósito? Cumplir la voluntad de Dios, conducirnos en todo. Santiago 5:14, el versículo que mencionábamos, lo que va a decir Santiago es, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Habla de la oración por otros. Y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 también habla de eso. 1 Timoteo 2, 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces el principio no es que algo Juan está estableciendo, sino que la Biblia misma va a hablar de la importancia de orar también por otros, cubrir en oración a otros. ¿Sí? Ahora, cuando habla de acá, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, el que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida. La palabra vida ahí hace referencia a ¿qué? Restauración o arrepentimiento. Entonces Juan le está diciendo, si vemos a un hermano en alguna situación de pecado, lo que podemos hacer por él es, ¿saben qué? No criticarlo directamente. Ore. Ore. Ore y a través de eso, ¿qué va a pasar? Dios, y si el hermano también tiene disposición a arrepentirse, ¿qué es lo que pasa? Encuentra restauración y perdón. Eso es lo que está diciendo. Seamos prácticos, dice Juan. Y acá hay una de las cosas que habla Juan, pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿Qué es lo que debemos entender en cuanto a esto, hermano? Hay diversas posturas en cuanto al tema. Yo voy a tratar de ser lo más práctico para que podamos entender también nosotros. Ahora, el pecado de muerte, cuando habla Juan, lo que está diciendo es, en primer lugar, no es un pecado en particular. Hay algunos que afirman, dice, ¿cuál es el pecado de muerte que está hablando Juan? Así yo no cometo ese pecado para no morir. No está diciendo eso Juan. No hay un pecado específico. ¿Qué más lo que nos está diciendo Juan con esto? Cuando habla del pecado de muerte, habla de que no hay diferencia de pecados, leves o graves.
Porque podríamos decir, el pecado que no me conduce a la muerte, entonces ese es leve. Y el pecado de muerte es gravísimo. No, no está diciendo eso Juan. Porque el pecado delante de Dios termina siendo ¿qué? Pecado. ¿Por qué termina siendo grave el pecado delante de Dios? Por la ofensa que hacemos ante el carácter de Dios, hermano. Todo pecado termina siendo grave ante el carácter de Dios. Ya sea una mentira pequeña como aquel que mata. Es grave porque va en contra del carácter de Dios. Por eso es grave. Ahora Juan no está haciendo esa distinción de que hay pecados leves. El pecado de que no conduce a muerte va a ser el que hace una mentira. No está diciendo eso Juan. ¿Sí? No está diciendo eso Juan. ¿Qué debemos entender en este caso? Que no todos los pecados incluso son juzgados por Dios de la misma manera. No todos los pecados son juzgados por Dios de la misma manera. ¿Para Dios son iguales? Sí. ¿Por qué? Porque termina siendo la ofensa contra el carácter de Dios. ¿Dios va a dar el mismo castigo a todo pecado? No. Eso ya lo establece y viene hablando también en los evangelios Jesús. Viene hablando de eso, hermano. Por eso el que afuera se ríe de Dios, se jacta, y muchas veces tal vez le han predicado, ay de ellos, porque no se la van a llevar fácil. Y también aquel que se ha revelado, tuvo la oportunidad de recibir a Cristo y no lo hizo, y tal vez no fue en exceso como el otro, pero igual tiene su castigo. Eso no debemos olvidarnos, porque el castigo de Dios es justo. Es justo. Ahora, ¿cuál es la primera interpretación que se da en cuanto al pecado de muerte? Se interpreta como un estado de apostasía continua y voluntaria en un rechazo total a Dios. ¿Por qué? Porque Juan viene hablando ¿de quién? De los falsos maestros, de la apostasía. ¿Quiénes son aquellos apóstatas? Aquellos que se rebelan con Dios y no quieren saber nada con Él. Abiertamente niegan a Cristo, niegan la salvación por la fe. Esos son los apóstatas que Juan viene hablando en la carta. Entonces, damos una deducción y decimos que podría ser que está hablando de aquellos que se niegan abiertamente a reconocer a Cristo como Mesías, que es el pecado de muerte. ¿Por qué? Porque para ellos, ¿qué? Ellos no pueden acceder a la salvación porque niegan a Cristo Jesús. Y van a morir físicamente y espiritualmente también. Eso podríamos dar una interpretación. Entonces, una apostasía intencional, que la persona nunca fue un verdadero creyente, que puede estar dentro de la iglesia, pero no reconoce, no se somete a Cristo. ¿Saben qué es? Es un apóstata. No es el pecado de muerte, pero ¿qué es? Esa actitud de apostasía, de rebeldía, lo lleva ¿a qué? A una muerte espiritual y también a una muerte física. Porque Dios hace eso. Si Él establece cuando le pone fin, Dios decide cuándo. Eso es una. ¿Por qué? Porque sabemos que el creyente ¿qué tiene? Seguridad de salvación. El creyente no pierde la seguridad de salvación. Una vez que hemos recibido a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo y la salvación no se pierde, hermano. Todo el que se ha arrepentido sinceramente y ha aceptado a Cristo en el corazón, pasa a ser hijo de Dios. Y para él no hay muerte espiritual. Sí hay una muerte física, pero no hay muerte espiritual. Ahora, haciendo esta diferencia, vamos a la segunda interpretación. Que cuando hablamos de pecado de muerte, podría tratarse de pecado premeditado y no confesado, que lleva a determinar que Dios ponga fin la vida del creyente como resultado del juicio de Dios. Miren, vamos a leer un pasaje. 1 Corintios 11:30. Para que vayamos y tomemos de la Biblia. Y este es el contexto de la cena del Señor. Dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre nosotros y muchos duermen. Ahí la palabra duermen, la traducción también podría ser han muerto. ¿A qué quiero llevarlo, hermano, con esto? A que a veces nosotros pensamos que podemos pecar con Dios, ¿entiende? A veces pensamos, un pecadito más. Miren, ¿cuál es el propósito de Juan? Que tengan la certeza y que vivan consecuentemente a lo que es su naturaleza.
que puedan practicar ¿qué? La santidad. Practicar santidad, ¿qué es? Dejar de pecar, dejar de vivir como yo quiero y someterme a lo que el Señor establece. Eso es la santidad. Ahora, el creyente que no quiere, ¿qué es lo que hace? Sí, tengo mi nueva naturaleza, pero ¿para qué vivir tan santamente, no? Y practico un pecadito. Total, Pero está haciendo referencia también ¿a qué? Al pecado premeditado. Al pecado que aún va más allá, miren. Cuando podríamos pensar en esto, también habla de ¿qué? De lo que es un pecado que tiene que ver con el grado de profundidad y el grado de persistencia. Yo te pregunto, ¿hay algún pecado en el cual usted permanece y vuelve a caer una y otra vez? Y a veces es muy recurrente. Yo no lo sé. Pero el Señor lo que está dando una advertencia dice que esto también hace referencia a eso. Que el juicio de Dios viene por aquellos que empiezan a vivir o a manosear las cosas santas. Es serio, hermano. Por eso Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y a veces nosotros decimos, sí, total voy, me arrepiento, ¿no? Total voy y le pido perdón, sí dije esto, ¿no? Nadie es perfecto, ¿no? No, hermano. Lo que está dándonos la Biblia, la advertencia, dice, cortá con eso. El juicio de Dios puede venir de esta manera y en algún momento, ¿sabes por qué va a permitir esto Dios? Si podríamos ir y ver algunos ejemplos en la Biblia, no sé, está Ananías y Zafira. Ananías y Zafira es un matrimonio que ellos premeditaron el pecado y que lo dijeron, vamos a ir y vamos a tratar de engañar y decir que esta es la cantidad de dinero por la cual hemos vendido. Inmediatamente, cuando es descubierto su pecado, ellos caen muertos. ¿Y por qué cayeron muertos? Para que la iglesia tema y no viva de esa manera. Entonces a veces vamos y decimos, ¿por qué Dios viene y tiene que ejecutar su juicio así? ¿Saben por qué? Porque Dios tiene que purificar su iglesia. Y no puede permitir que vivamos en pecado, hermano. Por eso es serio la santidad de Dios. Hoy a veces podemos jactarnos y reírnos, ¿entiende? Del placer que nos trae el hecho de practicar el pecado. Pero Dios un día te puede decir, basta. Y vos pensás que tenés la vida garantizada de acá 5 o 6 años, ¿no? Y seguimos jugando con el pecado. Basta, hermano. Entonces, tener la certeza de seguridad, ¿hacia dónde nos lleva? A enfocarnos a vivir bien. A no distraernos de las cosas que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué más podemos entender? Que en la Biblia hay pecados muy serios para Dios, hasta tal punto el pecado los llevó a la muerte. No sé, en el Antiguo Testamento está, por ejemplo, Usa, que simplemente tocó el arca, dice la Biblia, y murió. Y así le vino el juicio de Dios, le puso fin. Y a veces por eso pensamos que podemos manejar nuestros tiempos. Juan se refiere a la gente que ha sido advertida una y otra vez acerca de un pecado en particular. Juan hace referencia a aquel que se le advirtió, al que ya se le dijo, al que tal vez ya se le corrigió, al que se le instruyó y quizás se le disciplinó, pero deja que el pecado incluso viva y convive en su vida. A eso está haciendo referencia cuando habla del pecado de muerte, porque al final lo que está diciendo es que déjalo en la mano soberana de Dios, porque se le instruyó, se le habló, se le enseñó, pero no quiere, no arranca, no deja esa actitud. Por eso Juan cuando va a decir, por ese pecado no se ore. Aún yo digo que ni siquiera se ore. Lo que está diciendo es, al final lo dejamos en la mano soberana de Dios. Y qué triste que pueda ser nuestra vida así, ¿no? Que diga tal hermano, porque no arranca, lo dejamos en la mano soberana de Dios.
Hermanos, ¿saben? Esto me hacía pensar mucho porque esta es una iglesia que recibe mucha instrucción. Somos muy bendecidos porque recibimos mucha instrucción. Pero a la misma vez no nos olvidemos que esa instrucción nos responsabiliza de todo lo que hemos aprendido y hemos escuchado, lo que nos han enseñado. Por eso debemos cambiar y vivir consecuentemente a lo que es nuestra naturaleza. No podemos empacarnos y querer vivir de otra manera. El pecado es serio y ten cuidado porque tu pecado pudiera terminar aún con tu propia vida. Y a veces nosotros vivimos pecando ante la gracia de Dios. Pensamos que solamente en el tiempo de la ley era donde venía y se actuaba de esa manera. Al que se le encontraba en pecado, los hombres lo apedreaban y lo mataban. En adulterio, lo encontraban en adulterio y exterminaban el pecado de esa manera. Dios permitió eso para purificar el pueblo. En el tiempo de la gracia, Dios también puede obrar en esa manera de juicio. Entonces no abusemos de la gracia de Dios. No abusemos, es serio el pecado, hermano. Es algo aterrador, incluso posponer el arrepentimiento. Suspendemos y dilatamos el tiempo, pero no sabemos cuándo cruzamos la línea y Dios dice, ¡basta! No sabemos cuándo Dios nos dice, ¡basta, hermano! Y jugamos con el pecado. Ay, nadie lo sabe, ¿no? Voy. Ay, Señor, perdón, me arrepiento. Ay, otra vez jugás con el pecado. Ay, Señor, perdón, me arrepiento. Es serio. Es serio, hermano. Entonces, no dilatemos. Porque cuando Dios dice basta, Dios ha acabado contigo y no te volverá a llamar de nuevo. Tengamos cuidado de pecar ante la gracia de Dios. Y la mejor persona, tal vez, o la mejor historia que puede ilustrar el hecho de que Dios ya no llamó a alguien, por más que lo procuró con lágrimas y se arrepintió de todo corazón, o se arrepintió, dice la Biblia, no dice de todo corazón, pero procuró por lágrimas, fue Esaú. Esaú fue tal vez la ilustración de alguien que menospreció las bendiciones de Dios. Es la ilustración. Y que no podamos ser unos Esaú, hermano. Y Esaú más adelante dice Hebreos que él fue y se arrepintió y procuró con lágrimas nuevamente que la bendición. ¿Y saben qué? Ya era tarde y Dios ya lo había desechado y ya no lo usó. Entonces cuando nosotros jugamos con el pecado, jugamos, Dios un día ya no te va a volver a llamar. Porque no sos indispensable en la obra de Dios. Yo no soy indispensable en la obra de Dios. Si mi corazón se endurece y no quiere someterse a hacer la voluntad de Dios, Dios va a levantar a otro que quiera hacer su voluntad y que termine glorificando el nombre de Dios. Y el que no quiso, lo perdió. Y un día igual va a tener que dar cuentas a Dios. Un día igual Dios va a venir y te va a decir, yo te di esto. Porque al que se le dio mucho, mucho se le pedirá. Y Dios no se olvida de lo que te ha dado, hermano. Y si te ha dado muchas cosas, te lo va a pedir también. Y te va a pedir cuentas. Ese es el carácter del Dios santo y justo, al cual nosotros también servimos, el cual nos ha salvado, el cual nos advierte y nos alienta a poder vivir en santidad. Entonces, si hay algo que en esta noche podemos pedirle al Señor, es decirle, Señor, como cantamos, pedimos gracia y misericordia. Realmente la pedimos, Señor. Porque a veces nos desenfocamos porque estamos haciendo la nuestra.
Porque ya nos olvidamos de pedir según tu voluntad y hacer tu voluntad. Porque pareciera que eso está en segundo lugar. En primer lugar está lo que yo quiero obtener y lo que yo quiero lograr. Y no funciona así, hermano. Y si queremos ser usados por Dios, humillémonos. Y si querés ser disciplinado y caer sobre el juicio de Dios, rebelate y seguí como estás. O con ese corazón duro. Eso es una actitud que cada uno decide tener. Vamos a orar y terminamos este tiempo dándole gracias a Dios. Señor, en esta noche, primero te damos gracias porque podemos tener la certeza de que somos tus hijos. Gracias porque Cristo Jesús nos da esa seguridad. Gracias por la seguridad también que tenemos de poder acercarnos a ti. Pero a veces nos hemos perdido, Señor. Pensamos que la oración termina siendo simplemente una monotonía religiosa y es más que eso, Señor. Podemos intimar contigo, podemos conocer tus planes, podemos adentrarnos en tu voluntad, Señor. Tantas cosas que nos perdemos por distraernos y afanarnos en otras cosas, Señor. Vuélvenos a ti. Y en esta noche te pedimos de tu misericordia y de gracia, Señor. Pero para saber aprovecharla, Señor. No para menospreciarla. Tú sabes cuáles son los pecados a los cuales frecuentamos. Pero en esta noche, Señor, también nos adviertes a poder dejarlos. Y queremos hacerlo, Señor. Te pedimos que purifiques tu iglesia. Límpiala, Señor, de todo mal, porque es tuya y que tú puedas edificarla. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.